Departamento Autónomo de Potosí, en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y normas vigentes, decreta. Artículo 1. Objeto. El presente decreto departamental tiene por objeto intensificar las medidas sanitarias de control y prevención ante el incremento de casos de contagio por el rebrote del coronavirus COVID-19 en el departamento de Potosí. Artículo 2. Vigencia de las medidas. Numeral 1. Las medidas establecidas en el presente decreto departamental entrarán en vigencia a partir de las 0 horas del día 14 hasta el 14 de junio del 2021. Numeral 2. En caso de agravarse los niveles de riesgo y evolución del comportamiento del COVID-19 en los municipios del departamento de Potosí, se podrá convocar de manera inmediata al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental antes de la fecha establecida. Artículo 3. Emergencia sanitaria. Se dispone mantener la emergencia sanitaria departamental en toda la jurisdicción del departamento de Potosí, en tanto se determine la suspensión de la misma mediante decreto departamental. Artículo 4. Medidas obligatorias de bioseguridad. Se establece la obligatoriedad de las siguientes medidas de bioseguridad. Inciso A. Uso obligatorio de barbijo en áreas públicas, ambientes cerrados y lugares de concentración de personas. Inciso B. Lavado permanente de manos y uso de alcohol al 70% o alcohol en gel para la desinfección de las manos. Inciso C. En caso de presentarse sintomatología respiratoria o sospechas de contagio del COVID-19, se debe guardar aislamiento domiciliario y comunicar inmediatamente su estado a la autoridad en salud más próxima a su residencia. Artículo 5. Medidas de restricción y protección. Por el riesgo inminente del ingreso de la tercera ola de contagio del COVID-19 y la importancia de las nuevas cepas variantes linajes del SARS-CoV-2 presentadas en varios departamentos de Bolivia y ante el incremento de casos por el rebrote del coronavirus COVID-19 en el departamento de Potosí, con el fin de proteger la vida y la salud de la población potosina, rigen las siguientes medidas. Inciso A. Reforzar la vigilancia epidemiológica activa y la aplicación estricta de las normas de bioseguridad en los 41 municipios y 16 provincias del departamento de Potosí. Inciso B. Los gobiernos municipales no autorizarán y sancionarán actividades que involucren aglomeración de personas, tales como acontecimientos sociales, reuniones privadas y manifestaciones culturales, y toda actividad donde se pueda diseminar el virus. Inciso C. Los gobiernos municipales deberán intensificar el control de las medidas sanitarias de bioseguridad en sus centros de abasto, ferias, mercados, transporte local, restaurantes u otras actividades que sean de competencia municipal, garantizando que las personas dedicadas a dichas actividades porten en forma obligatoria, correcta y permanente el barbijo, el uso del alcohol al 70% y mantener el debido distanciamiento. Realizar control estricto en todas las terminales terrestres, aéreas y ferroviarias del departamento para evitar el ingreso de extranjeros y connacionales que pudieran estar infectados con las nuevas variantes del virus. Inciso D. Las fuerzas de orden público, policía, migración, fuerzas armadas, alcaldías y personal de salud deberán hacer cumplir las estrategias de contención y triaje, sobre todo en los puntos de entrada fronterizos, en cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional. Inciso E. El servicio público y privado de transporte local, departamental e interprovincial deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. Las mismas serán controladas por las autoridades del orden, limitando el ingreso de pasajeros al 70%. Inciso F. Se restringe la circulación del transporte público y privado, así como del comercio y circulación de personas en el área pública en el departamento de Potosí a partir de las 0 horas a 5 am, de lunes a domingo, salvo aquellos que por su naturaleza excepcional tengan que requerir el desplazamiento en horarios de restricción. Inciso G. La atención en instituciones bancarias, instituciones públicas y privadas serán de acuerdo a la terminación del número de carnet de identidad a objeto de evitar aglomeración y posibles contagios. Inciso H. El Servicio Departamental de Salud deberá emitir fichas epidemiológicas por comunidades a objeto de posibilitar a las direcciones distritales, en coordinación con el SEDUCA, optar la modalidad recomendada de avance pedagógico curricular en los distintos niveles de formación. Inciso I. Adoptar medidas de prevención y promoción de la salud para contener la inminente llegada de la tercera ola de contagio del COVID-19
al interior de las instituciones públicas y privadas, tales como spots de prevención, cartillas sanitarias y la aplicación del distanciamiento social, uso de barbijo en todo momento y el lavado de manos de forma periódica. Inciso J, se dispone que los centros hospitalarios públicos de primer, segundo y tercer nivel, centros de salud, clínicas y centros médicos privados, laboratorios autorizados por el CEDES, efectúen la atención obligatoria, pronta, oportuna y asistencia inmediata a pacientes que acuden a sus instalaciones con sintomatología del COVID-19 u otros signos de patologías médicas. Inciso K, se dispone que dentro de la implementación de la vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de casos de COVID-19 en el departamento de Potosí, realizada por el CEDES Potosí, ninguna persona podrá excusarse o negarse a someterse a la aplicación de pruebas de test o detección del COVID-19. Inciso L, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, en concurrencia con los gobiernos autónomos municipales, deben gestionar la adquisición de vacunas para los 41 municipios del departamento de Potosí. Inciso M, se dispone la constitución de un comité interinstitucional de gestión de vacunas, misma que queda encargada de desplazarse en búsqueda de los proveedores más próximos, considerando los países de Rusia, China, Cuba y otros donde sea necesario. Artículo 6. Medidas de difusión e información. El CEDES Potosí del Gobierno Autónomo Departamental, en coordinación con las instancias pertinentes de los gobiernos autónomos municipales, realizarán a través de los medios de comunicación la difusión de la información sobre las consecuencias del rebrote, así como las medidas de prevención y control de la pandemia del COVID-19. Artículo 7. Otras medidas contra la propagación del COVID-19. Numeral 1. El Servicio Departamental CEDES Potosí, como máxima autoridad de salud en el departamento, recomendará la adopción de otras medidas que consideren convenientes de acuerdo a la evaluación del comportamiento de la pandemia y de la incidencia del rebrote del COVID-19 en el departamento de Potosí. Numeral 2. Se dispone que todas las instituciones públicas y privadas deban hacer cumplir de manera estricta los protocolos de bioseguridad, para lo cual deberán prever los insumos necesarios para evitar la diseminación del COVID-19. Numeral 3. Toda persona que llegue al departamento de Potosí de países vecinos deberá contar con una prueba negativa de PCR a tiempo real y carnet de vacunas de menores de 5 años. A tal efecto se dispone a las fuerzas del orden público, Fuerzas Armadas, Policía, la Dirección de Migración, alcaldías, personal de salud, deberán hacer cumplir las estrategias de contención, sobre todo en los puntos de entrada fronterizos, terminales terrestres y aéreas. Disposiciones finales. Disposición final primera. Los gobiernos autónomos municipales, las fuerzas del orden público, Fuerzas Armadas, Policía, Dirección Departamental de Migración y demás instituciones competentes deberán implementar planes de control masivo y permanente respecto al cumplimiento de medidas sanitarias de bioseguridad. Disposición final segunda. Quedan vigentes las disposiciones departamentales emitidas en el marco de la protección contra el COVID-19 que no sean contrarias al presente decreto departamental y normativa emitida por el nivel central del Estado. El presente decreto departamental es dado en el Palacio del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí a los 13 días del mes de mayo